Edward, te tengo el tema final de este estudio por fin. Pensé que no íbamos a llegar. Este estudio lo vamos a finalizar hoy con el tema o momento de la crucifixión de Jesús. Pero si los que escuchan quieren que se toque algún punto que no se haya tocado, lo puede escribir entonces en los comentarios y nosotros lo preparamos y lo exponemos. Luego de esta serie vamos a continuar con los temas de interés en la comunidad cristiana con el propósito de reevangelizar a los tibios. Bueno, dime, ¿con qué empiezas hoy? Dios te bendiga, Angélica. Sí, para los que están escuchando, van a escuchar este video, este audio podcast. Queremos enfatizar que el estudio va a ser hasta el momento que Jesús llega al Gólgota y se es crucificado. No vamos a hablar de la muerte y las palabras que él dijo en la cruz del Calvario, sino solamente hasta el suceso que llega al Gólgota y es crucificado. Ok. Sí, va a ser la salvedad, que como sabemos que las 7 palabras, pues ya eso se explica en las iglesias y todo eso, pues no queremos entrar en eso. Queremos entonces enfocarnos en las palabras de eso antes de ser crucificado. Ahora bien, después de lo que dijimos en la parte 5 del estudio, cuando Pedro niega a Jesús, que Pedro, después que 9 o 3 veces que Jesús lo mira, Pedro ve que Jesús lo mira, se recuerda de las palabras que Jesús le había dicho, dice la palabra que Pedro salió y lloró amargamente, porque fue confrontado, ¿verdad? Y le dolió en su corazón, porque se cumplió lo que Jesús le había dicho anteriormente, que iba a suceder, que antes que el gallo cantara, Pedro lo habrá negado 3 veces. Y hablamos también de lo diferente entre el arrepentimiento de Pedro y lo que sintió Judas por el remordimiento de haber entregado al Hijo de Dios, que eran totalmente diferentes. Judas pues terminó ahorcándose, quitándose la vida porque el remordimiento lo consumió. Eso fue un tormento bien fuerte. Judas nunca se arrepintió, sino que aunque él demostró sin señales de arrepentimiento cuando fue al sumo sacerdote y dijo que había entregado sangre inocente, y los sumos sacerdotes, pues como hace el diablo, le dijeron: eso no es problema mío, eso es problema tuyo, ya brégate con tu conciencia. En español, tú te metiste solo en ese lío, ahora brega con eso. Exactamente, pues así es el diablo. Y el diablo funciona así hasta el día de hoy. Esa es la estrategia de Satanás. Te seduce con el pecado, te dice que nadie te va a ver, que nadie lo va a saber, que lo hagas libremente porque tú tienes libre albedrío y la libertad, que tú tienes el derecho de hacer lo que tú quieras con tu vida, y cuando lo haces, te dice: mira a ver cómo tú te resuelves. Y todavía funciona así. Así es. Cuando un hombre o una mujer de Dios cae en pecado, en desgracia, como quieran llamar, así es lo mismo que hace Satanás. Después que él logra que tú cometas el pecado, porque cuando nosotros pecamos estamos negando a Jesús. Así es. Cuando nosotros pecamos estamos vendiendo a Jesús. Porque el libre albedrío que tú dijiste solamente lo respeta a Dios. Satanás no respeta el libre albedrío. No. Sencillamente él entra, hace lo que le da la gana contigo, y cuando ya te tiene ahí, te suelta para que tu conciencia te destruya. Y algo interesante es que cuando el enemigo te está seduciendo con las mentiras, a veces uno está consciente y está claro de que son mentiras, porque uno conoce de la palabra, conoce del camino de Dios, uno conoce lo que está bien y lo que está mal, pero te seduce tanto con mentiras que llega un momento en que uno como que se ensordece. Sí. Y ensordece esa voz que te dice: no lo hagas. La silencia, quise decir, como que silencia esa voz que te dice: no lo hagas. Mira, cuidado. Y por eso es que viene el remordimiento que sintió Judas. Ambos fueron confrontados. Pedro fue confrontado, Judas fue confrontado. Lo que pasa es que Pedro se arrepintió. Sí. Judas, aunque mostró un signo de arrepentimiento, no pudo vencer ese tormento que había en su mente, porque el hombre de Dios sabe cuando falla. Sí. Y ese remordimiento que sintió Judas, muchos hombres y mujeres que le fallan a Dios lo sienten. Sí. La diferencia es que aunque tú le hayas fallado al Señor, Dios es fiel y justo para perdonarte. Amén. Acá esa voz que quiere traerte el remordimiento, de cuando Satanás logra que tú falles, que tú peques, él te va a soltar para que tu remordimiento, porque no te puede tocar el alma. Él no te puede tocar, por más que él quiera, tu alma no la puede tocar. La autoridad la tiene Jesucristo, no la tiene nadie más. Jesucristo tiene la llave de la vida y de la muerte, solamente nadie más. Y cuando el enemigo te suelta, que te atormenta, y muchos se han quitado la vida, hombres cristianos, se han quitado la vida, pero es por el remordimiento. Y ese remordimiento hay que reprender ese espíritu y humíllate ante Dios y pedirle perdón. Dios te perdona. No importa el pecado, Dios te perdona. Amén. Si te arrepientes de corazón, genuinamente, Él te va a perdonar y te va a levantar. Es un proceso, pero te levanta. Claro que sí. Así que no le hagas mucha caso a la voz del enemigo. Así es. Después de eso, pues, que Jesús pues, es arrestado en el monte, es llevado al concilio, y dice la palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 63 al 65, ¿verdad? Vamos a tratar de llevarlo esto en orden, ¿verdad? Dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? Tú sabes que el golpearle el rostro a un hombre en los tiempos de Jesús es una afrenta terrible. Sí. Eso no se podía hacer, no era permitido por la ley. No era permitido. Y esos soldados se quisieron apuntar una. Sí, porque es que cuando Jesús fue arrestado, Ángel, y cuando Jesús fue arrestado, le dijo: esta hora ha llegado y el reino de las tinieblas también. O sea, en otras palabras, ustedes van a ser usados por el mismo diablo para que se cumpla la profecía.
Jesús sabía que el diablo iba a hacer con ellos, lo iba a utilizar para hacer lo que hicieron. Que eso era su momento, era el momento de las tinieblas. Sí. Así que, pero no hubo control. Y estamos hablando de la guardia del templo, no los soldados romanos. Aquí está, hay que hacer la salvedad que los que estaban golpeando a Jesús y muriéndole y mofándose de él eran los custodios del templo, que eran judíos. Wow, qué horrible. Que no eran soldados romanos como nos los venden. Ajá, en las películas. Y como lo dicen las iglesias también, como dicen muchos templos, yo lo he escuchado, ¿verdad? Sí. Pero nada, para eso estamos, adquiriendo conocimiento y repartiéndolo para adelante para no cometer los mismos errores y llamar las cosas como son. Entonces, están estas personas y se profetiza quién está golpeado. Y decían otras muchas cosas que no están escritas injuriándole. Eso era como una burla. Sí, eso. Lo sonaban en la cara y después dime, ¿qué fue que te golpeó? Dime. Cogieron a eso, le dieron el maltrato físico. Le dieron el maltrato físico, emocional. Le bajaron la autoestima. Para que tú veas. O sea, recibió todos los golpes que nosotros nos pasan ahora. Lo que nosotros vivimos, Jesús lo vivió también. Porque es que la Biblia es el libro de la vida. Aquí lo que no existe en este mundo es porque no está escrito en la Biblia. Amén. Pero hay que tener discernimiento del Espíritu Santo, que hay que tener discernimiento sobre la palabra, ¿verdad? Y decían otras muchas cosas injuriándole, y esa palabra injuriándole, a mí me inquieto y busqué el significado de esa palabra, porque a veces, si usted que lee la Biblia y siente que hay una palabra como que lo inquieta, deténgase y busque el significado, porque ese significado te va a cambiar el panorama completo de lo que tú estás leyendo. Y eso se llama escudriñar las Escrituras. Y te va a dar una connotación más clara, ¿verdad? De lo que estás leyendo, para que lo entiendan mejor. Sí, es así, esa es la función del Espíritu Santo. Amén. Pero es él, el que la da es él. No hay teólogo ni cosa de estos hombres, ¿verdad? Respetamos tus estudios y todo eso, va a tener un poco tu capacitación, tu preparación académica, no vamos a entrar en eso. Pero en realidad, por más conocimiento que tú tengas, tú no vas a llegar ni a los tobillos del Espíritu Santo. Así es. No vamos a llegar. Por más que yo pueda estudiar la palabra, por más estudio que pueda tener, jamás en la vida yo voy a llegar al conocimiento y la sabiduría de Dios. Dios no lo va a permitir nunca. Nunca. Porque la sabiduría es de Dios. Proviene de Dios. Sí. Eso pues, pero hay hombres que se enaltecen y esas cosas. O sea, ¿qué dice la palabra injuriar? Sí. Injuriar dice, es el sinónimo de agraviar, de un agravio, ¿verdad? Dice ultrajar o dañar el honor. Mira esto, dañar el honor, reputación y la dignidad de otra persona. En otras palabras, decir un montón de cosas falsas de ti para hacerte daño, para lastimarte, para humillarte frente a la gente, mediante palabras o acciones que son mentiras. Eso es injuria. Y aplica también cuando uno está repitiendo lo que otro dijo, pero a ti no te consta, pero tú lo repites, a ti no te consta lo que estás diciendo, te estás dejando llevar por lo que otro te dijo. Diste un punto interesante. No te consta, pero tú repites eso. Y que mucho hacemos en la iglesia nosotros. Yo me incluyo también, le pido perdón a Dios. Todos ahí hemos caído en algún momento. Todos. El que le diga que no. Y eso es triste, hay que reconocerlo. Y este hombre y siervo de Dios reconocer cuando fallamos. Todos cometemos ese fallo. Pues lo importante es arrepentirse y pedirle a Dios y apartarte de eso. Así es. No volverlo a hacer. Uno ser sabio y prudente, y cuando venga la persona, ¿verdad?, con su veneno, si a ti no te consta, mejor despídete y sigue. No le des oreja. Angélica, si tú que estás escuchando has vivido esto, que falsamente te han hecho eso, regocíjate, porque a Cristo se lo hicieron primero. Así es. Regocíjate, porque Jesucristo lo pasó primero, injustamente. Como dicen las bienaventuranzas, bienaventurados sois cuando por causa de mi nombre os vituperen. Hablando toda clase de mentiras. Así es. Así es. Que la palabra de Dios es tremenda. Amén. Dice, ahora bien, después que Jesús ha sido escarnecido, dice que Jesús es llevado al concilio. Y quiero hablarte de dos cosas. Ese concilio, el primer juicio que hicieron a Jesús, que fue con el ex sacerdote, el ex sumo sacerdote Anás, que era el suegro del sumo sacerdote Caifás. Caifás fue el hombre, el sacerdote que dijo en el concilio que es mejor que un hombre muera antes que una nación perezca. Para que tú veas, estamos hablando de dos cascaras en el pueblo de Dios. Sí. Sumo sacerdote Anás de una reputación, alto liderazgo, que tenía voz, poder, era escuchado. Y eso todavía pasa en estos tiempos, lamentablemente. Todo lo que Jesús pasó, todo lo que la palabra nos registra, Jesús lo pasó, porque el ser humano sigue siendo igual de malo y malvado y perverso. Y estoy hablando, amado, lamentablemente, lo controlo en el corazón, estoy hablando de lo que es el pueblo de Dios, no estoy hablando del mundo. Sabemos que en el mundo no hay justicia, no existe justicia en esta tierra, no existe. Pero estamos hablando aquí de estos líderes, que eran los líderes fuertes de la región judía, fariseos, escribas, ¿sabes? No eran cualquier cosa, eran hombres que podían motivar al pueblo a hacer cosas que aún el pueblo no entendiera. Y lo hicieron. Y así mismo, lamentablemente, hoy día, así mismo eso pasa con muchos líderes que tienen, ¿verdad?, diferentes denominaciones en sus concilios. Y no estoy hablando más de los concilios. Lo que pasa es que el hombre, cuando tiene poder, se enaltece y se olvida de dónde Dios lo sacó. Así es. Y se creen que la iglesia es de ellos y se olvida que la iglesia es de Cristo. Y eso está sucediendo. Y yo he sabido de injusticia que los concilios han cometido contra pastores y con tan solo pensar diferente a ellos, son juzgados y humillados.
Wow. Igual que le hicieron a Jesús. Sí. Por eso, si tú eres pastor, evangelista o ministro, lo que sea, y en un posible momento te humillaron, regocíjate, porque a Jesucristo se lo hicieron primero. Regocíjate. Amén. Alégrate. Alégrate. Porque Jesucristo en tu momento, Él te dirá cuenta. Pero eso pasa. Lamentablemente, sí, sigue pasando. Y aquí vemos, y de esta forma también lo hacen. De esta forma te voy a decir, como interrogó el ex sacerdote, el sumo sacerdote Anás, que interrogó a Jesús en la oscuridad, que no era permitido bajo la ley romana, no podían hacerlo. El pueblo de Israel no tenía autoridad para juzgar a nadie en la oscuridad. El gobierno romano tenía que saber que un hombre iba a ser juzgado. Okay. Mira cómo es esto. Y ellos se tiraron el atrevimiento, porque es que el diablo es puerco. El diablo es el demonio, como dice un amigo mío. El diablo es el demonio. Entonces, en la oscuridad, porque cuando te van a levantar falso testimonio, cuando van a hablar mentiras de ti, cuando van a hablar mentiras del pueblo de Dios, de los siervos de Dios, lo hacen en la oscuridad, en cuartos secretos. Cuando van a hacer las cosas malas, se ocultan. Sí, porque es que sabe, pero la luz siempre alumbra y saca toda la luz, ¿sabe? La luz. Es como trayéndolo un poquito a la actualidad hoy, como cuando en la administración de gobierno anterior, en el pasado, aquí en Puerto Rico, se acostumbraba mucho a reunirse por las noches a crear y formar leyes oscuras, que la gente acá no se enterara, y después de firmarlo y todo eso, entonces era que nosotros nos enteramos que lo hacían público. Y eso lo ha hecho todo el gobierno. Y eran leyes bien malas para nosotros como ciudadanos y eso, pero pues a las horas laborales del día no lo podían hacer, tenían la costumbre de hacerlo de noche, y lo más seguro esta administración también haga lo mismo. No, van a hacerlo, son seres humanos y la maldad siempre está, y lo que se llaman descargas. Pero eso allá ellos. Eso sí, eso lo hacen. Pero entonces vemos que entonces Jesús dice la palabra, vamos en la Biblia lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 19 en adelante. Vamos al libro de San Juan. El Evangelio según San Juan dice 18. Versículo 12 en adelante, 12. Versículo 12. Ok, sí. Aquí estoy. ¿Lo tiene? Ok. Sí. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. ¿Ves? Aquí vemos. Y antes de llevarlo al sumo sacerdote, que es el que tenía que hacerlo, lo llevaron al ex sumo sacerdote, que no podía hacerlo, pero lo llevaron a él. Porque eso estaba confabulado, sí. Eso estaba orquestado, todo eso estaba montado. Es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? En la calle, que me montaron un caso, me fabricaron un caso. Sí. Es lo mismo que hicieron a Jesús. Por eso, pastor, tú que te hicieron eso, regocíjate, levántate y pon tu frente en alto. Amén. Porque a Jesucristo se le hicieron primero. Dice, ¿verdad? Y era ilegal. Entonces, el sacerdote Anás, el ex sumo sacerdote Anás, está buscando la manera, el propósito era que antes que llegara a Caifás, ya Caifás tener el camino libre, ¿verdad? Para no tener que ensuciarse las manos, porque es que mientras hacen las cosas escondidas son cobardes. Así es. Porque es que esas son las cualidades de un hombre cobarde. Sí. Esas son las cualidades. Entonces, ¿qué pasa? Que Anás, junto con el Sanedrín, con los escribas de esos tiempos, con los altos del concilio, no encontraron la forma de poder cuestionar a Jesús. No pudieron encontrar la forma de que Jesús se autoincriminara, porque es que no lo había. Y eso intentaron, tratando de buscar la forma de que él cayera, que tropezara. Y no pasó. Pero en la mañana, cuando es de día, que ya es legal, que ellos puedan juzgar, porque el gobierno romano se lo permite. Entonces, ya de mañana, ¿ves? Entra el sumo sacerdote de Caifás. ¡Qué bonito! La linda. Conveniente. Como decía en la cabeza de la carne en corrección, había un instructor que decía la linda. Sí. Qué bonita, así cualquiera. ¿Sabes? Y es que son así, el cobarde es así. Y hoy día, eso todavía sucede en el pueblo de Dios. Todavía sucede. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace Caifás cuando el sumo sacerdote Caifás ve que Anás, que el ex sumo sacerdote Anás, su suegro, no logra comprometer a Jesús, ¿verdad? No logra comprometer a Jesús. Comienza entonces a buscar otra cosa. Y es como yo digo, que se saca un arte de la manga. Y dice, versículo 19 en adelante del capítulo 18 del libro de San Juan, el Evangelio de San Juan. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Es el interrogatorio de Anás a Jesús. Okay. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. En otras palabras, no me preguntes a mí, pregúntale al pueblo. ¿Tú sabes por qué? Búscame los testigos. Porque para tú poder juzgar a uno, tienes que tener testigos. Testigos, exacto. Y es que Jesús es Dios. Esa sabiduría es terrible. Jesús está sometiéndose a la ley, a la misma ley de ellos. Le está diciendo: búscame los testigos que hablen mal de mí. Dígame, buscan los testigos que estén diciendo lo que ustedes dicen que yo he hecho. Búscalo.
Y esto me recuerda una experiencia que a mí me pasó. Okay. Y la voy a contar aquí. Esto es un testimonio que me pasó a mí real, lo viví yo. En una ocasión, yo estaba reunido, ¿verdad?, con la pastoral, ¿verdad?, los líderes del movimiento que yo pertenecía, que era ministro, eran las credenciales y todo, era maestro ordenado de ese movimiento. Y en una ocasión se levantó un falso rumor de mi persona. Okay. Y yo pedí una reunión con el alto ejecutivo, porque es mi derecho. Claro. Es mi derecho. Y yo le dije, pero yo voy a ir, pero necesito que fulano y fulana estén presentes. Porque yo hablo de frente, yo no me escondo. Okay. Cuando tú tienes la verdad, Angélica, tú hablas de frente, tú no te escondes. Así es. No haces las cosas como ellos hicieron a la oscuridad, a las tinieblas. Y cuando me dan la reunión, me aceptan, ¿verdad? Me conceden la reunión, y yo estoy sentado al final de la mesa, y tanto esos pocorocos, como le llaman, que hay, pastores que yo respeto y admiro mucho, eran hombres de Dios, eran hombres de verdad de Dios. Ellos no tienen nada que ver con eso. Okay. Habían puesto dos personas en liderato que no tienen la preparación ni testimonio para poder estar ahí. Y cometieron el error con este jibarito. Que no le tiembla la boca para decir, tú dijiste esto, aquello, lo otro, y esto es así. Sin miedo alguno, siempre ha sido así. Pero cuando tienes la verdad, tú vas donde sea y Dios te respalda. Amén. Cuando estamos frente ahí, que me dicen, ¿para qué? Que yo comienzo a dar, ¿verdad?, lo que está sucediendo. El que dijo que él es presbítero en aquel tiempo tuvo que aceptar que sí lo dijo. Y cuando yo le digo a esa gente, y el papá de ese muchacho estaba allí, uno de los pastores más respetados en Arecibo, estaba allí, y dice, pero tú, este muchacho que no tiene testimonio, viene a juzgarme a mí, a echar mi testimonio. En serio, un hombre que le graba al mundo como lo mismo graba al mundo que le graba a Dios. Un hombre lo mismo toca al mundo que le toca a Dios. Y viene a juzgarme a mí, a señalarme a mí, a echar mi testimonio. Eso es en serio. Y todos esos pastores callados y mirándolo. Y el muchacho con la casa baja tragando el seco. De frente, con los hombres de Dios hablamos así de frente. Amén. Dice, entonces ustedes tienen aquí una mujer que le hace la sopadita a ustedes y se lo comen bien sabroso. Y es una mujer que no los respeta a ustedes y es otra chismosa igual que él. Y ellos llamaron a la mujer, estás hablando de... Sí, llámela. Y de frente yo también se lo dije. Y la mujer, tú sabes cómo la mujer empezó a llorar. La carta de víctima de la mujer. Sí, Happy empezó a llorar. Rápido a llorar. Pero eso trajo consecuencias. Porque tomaron acción. ¿Sabes? Ellos se dieron cuenta y me pidieron perdón. Dijeron, hermano Edward, le pedimos perdón nosotros como ejecutivos, les pedimos que nos perdone. Esto lo vamos a solucionar. Pero siempre hablé con la verdad de frente. Y cuando tú hablas con la verdad, Dios te va a estar de la mano, siempre a estar contigo. Amén. Y eso fue un testimonio mío, ¿verdad? Un testimonio que yo pasé, no me lo contaron, lo viví yo. Entonces, entonces Jesús le dice, nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que le haya yo hablado. Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, ese es el 22. Sí, el 22, versículo 22 del capítulo 18 del libro de San Juan. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, así responde el sumo sacerdote. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Verdad? Y ahí es donde te dije que ellos no podían golpear a nadie, que eso era un pecado, no se podía hacer. Y dice el versículo 24, dice, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y esto es bien, aquí hay un punto que quizás otros no lo notan, pero aquí yo estoy notando que todo este proceso que hemos estado hablando de Jesús ha sido con los judíos. Sí. Fue la iglesia, no fueron los romanos, estamos hablando de que todos estos primeros castigos y azotes de Jesús, insultos y todo eso, fueron la iglesia. Sí, los llamados pueblo de Dios, no era la iglesia, los llamados pueblo de Dios, que se hacían llamar, que eran el pueblo de Dios, que la iglesia somos nosotros. Después que Cristo murió, pues le estableció la iglesia. O sea, pero esta gente que eran los religiosos, los fariseos, los que llevaban la ley, los eruditos, los maracachimbas, fueron los que hicieron esto. Aquí no fueron los soldados romanos todavía. No nos ilustran esto en películas y revistitas y eso, pero que eran soldados los que hacían esto y nunca fueron soldados. Sí, pero tienen que hacerlo así porque si no hacen así, el pueblo de Israel, el pueblo judío, los fariseos de Israel van a condenar estos actos. Entonces el cine es dinero. Claro. Cuando se hizo La Pasión de Cristo, la película La Pasión de Cristo que la produjo Mel Gibson, eso tuvo muchas críticas, tanto del pueblo judío como de la iglesia católica. Sí. Eso fue, y hasta el día de hoy no puedo sacar la segunda parte, que supuestamente sea para el 27, que saca un montón de años, pero es que hubo mucha crítica, porque es que los está exhibiendo públicamente. Como realmente sucedió y no como nos los estaban contando. Sí, porque nosotros no lo cuentan, con la iglesia católica sí quiso que hicieran. Entonces yo digo que nosotros, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, que tenemos la verdad, no nos podemos dejar regir por lo que diga la iglesia católica. Allá los católicos, allá ellos son idólatras, eso es problema de ellos, pero nosotros que tenemos la verdad, que leemos la Biblia, tenemos que reírnos porque la palabra dice que somos el pueblo de Dios, no somos cualquier cosa. Amén. ¿Ves? Pero eso sigue pasando. Bueno, parece que leer Biblia, parece que leer la palabra. Entonces, dice el libro del Evangelio según Mateo. No vale nada. Voy nuevamente
Hay que crearle una parte, el libro de Mateo, búscate el libro de Mateo. Ok. Capítulo 26 del libro de Mateo. Mateo Capítulo 26. 26, versículo 57 en adelante. Dice la palabra, dice, los que prendieron a Jesús le llevaron a sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿Verdad? Ese no lo va a leer. Eso, leí el versículo 57, ahora voy a saltar para el versículo 59. Ok. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos que falsos. Otras palabras, cuando aquel soldado del templo le dio la bofetada a Jesús, por eso Jesús le dijo, ¿por qué me golpeas? Si no he hecho mentira, ¿por qué me golpeaste? Porque es que no se podía hacer. Jesús sabía que no lo podían hacer, pero lo pasaron por alto, porque eso estaba orquestado. Sí. ¿Entiendes? Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Que sabemos que sí fue dicho, pero eso se refería a su cuerpo, a él, a su templo, a él. Y al tercer día resucitan. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, que testifican esto contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, mira ahí donde está la trampa de Caifás, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Ves? Ese es el as debajo de la manga que se sacó Caifás. Jesús le dijo, versículo 64, tú has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, has blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Ves? Ahí estamos, donde Caifás usó lo que Dios no puede hacer nunca, negarse a sí mismo. No importa la situación, no importa el momento, Jesús no iba a negar su verdadera esencia, que era el Hijo de Dios, Dios encarnado. Y ahí fue donde lo sacó. Y rápido el show, sacarse los vestidos. Ya tú sabes. La víctima. El drama. Sí, para que le cojan pena. Y eso pasa todavía hoy día. El que no tiene conocimiento le cree todas esas mentiras que dice esta gente. Así. Y eso pasa aquí todo el tiempo. La justicia en la tierra no funciona. Pero entonces, cuando Caifás logra meter a Jesús ahí, que ya lo tiene, ¿verdad? Según él, lo tiene. Entonces lo llevó ante el concilio. Lo llevó ante Pilato, perdón. Okay. ¿Verdad? Después, primeramente, Ana lo interroga ilegalmente. Después por la mañana lo interroga a Caifás. Levanta testigos falsos. Él interroga a Jesús. Hace que por el nombre de Jehová Jesús contestara algo. Jesús contesta. Y él se rasga sus vestidos. Cuando ya en el pueblo es hallado culpable por la ley romana, por la ley judía, entonces, para poder sentenciarlo a muerte, que ellos no lo podían hacer, que ellos no pueden matar a nadie, tiene que hacerlo el gobierno. Entonces dicen, vayan a hacerlo a Pilato, porque Pilato es el único que lo puede sentenciar a muerte. Y ahí nos vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Jesús ante Pilato. Dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Mira, ¿cuándo Jesús dijo eso? En su testimonio, ¿cuándo Jesús dijo eso? En ningún momento. Al contrario, tú sabes que cuando a Jesús lo confrontaron, que le dijeron, ¿verdad?, sobre el tributo al César, ajá, Jesús dijo, coge una moneda, mira la insignia de la moneda, ¿de quién es? De César. Y Jesús le dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ves? En ningún momento se fue en contra del gobierno romano, ¿verdad? Entonces Pilato le preguntó diciendo, versículo 3. Entonces Pilato le interroga y dice, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces, como Pilato se quería zafar de él, pues Pilato no quiere ensuciarse las manos ahí. Porque sabía las consecuencias que venían. Sí, él sabía que era por envidia. Pilato dice, cuando él escuchó que era Galileo, dijo, yo no tengo jurisdicción sobre él. Por eso en una ocasión cuando Pablo, el apóstol Pablo, apela al César, apela a Roma allá, dice, no podemos tocar, yo quiero ir allá, que me juzguen allá. Porque es que esta gente, es que Dios está fuera de él, Dios está brutal. Entonces, Pilato decide enviárselo a Herodes, que estaba en la ciudad. Y dice el versículo 6 en adelante, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén.
Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Sí, me imagino la emoción que le dio de ver a Jesús. Mira, no seas sarcástica. No seas sarcástica. Mira, yo no lo culpo. Yo no lo culpo. ¿Tú sabes por qué yo no lo culpo? Porque hoy día eso pasa. Hoy día eso pasa todavía. Cuando Dios levanta a un hombre o una mujer con poder y unción, que lo está usando para milagros y hacer maravillas, ¿sí? La gente quiere ir a verlos, pero no va a escuchar palabra de Dios. La gente quiere ir a verlos para ver hacer algo. Como curiosos, sí, por curiosidad. Sí, exacto, güey. Un espectáculo. Pero es lo que quería hacer con Jesús, era un espectáculo. Por eso Jesús nunca hizo nada delante de él. Y lo dice la palabra del Señor. Lo dice la palabra del Señor. Vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 9 en adelante, dice, y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondía. Herodes le preguntaba, le hacía muchas preguntas a Jesús, pero Jesús, mira, calladito. Y entonces los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban en enemistad entre sí. Wow. No importando que Jesús era inocente, todavía seguían los fariseos, los escribas, diciendo toda clase de mentiras contra Jesús. Así de grande era el odio que le tenían a Jesús. Y yo puedo entender eso, que lo puedo hacer del mundo. Así es. Pero del pueblo, del llamado pueblo de Dios, eso como que no hay forma de poder entender. Pero así sucedió, eso pasó Jesús. Entonces nosotros nos dicen una mentirita y salimos corriendo del templo atribulado completo. No vuelvo para la iglesia, no vuelvo a congregarme. Pero sin embargo Jesús hicieron más cosas y permaneció ahí. Así es. Porque tenemos una iglesia que a veces el hombre son niños. De comportarse como un hombre y aguantar como un macho, son un montón de nenitas espirituales. Y salen y se humillan y eso habla barbaridad, hasta mentira dicen, sí. Porque siempre buscan la excusa para poderlo hacer. Y hacen unas pataletas terribles. Y Jesús pudiendo hablar y defenderse, porque si Jesús hubiese abierto esa boca, yo te digo que nosotros tiramos aquí. Ni nosotros ni ellos tampoco. Exacto. Pero lo hubiese consumido a todos. Así es. Jesús lo que tiene que abrir su boca y decenas de ángeles, miles de ángeles iban a descender del cielo. Y va a consumir toda la humanidad. Pero Jesús sabe que tenía que morir. Y Jesús murió por ti, murió por mí, murió por todos nosotros, para que podamos tener la oportunidad de obtener la vida eterna. Sí. Esa era la razón, reconciliar a Dios con el hombre. A pesar de todo lo que vivió, a pesar de todo lo que pasó, nunca olvidó cuál era su propósito, amén, su misión aquí en la tierra. Eso es así. Y nunca se desvió de eso. Él vino a eso. Sí, él cumplió su propósito. Y yo creo que tú sepas, Angélica, que todos nosotros, los que estamos aquí en la tierra, los que servimos al Señor, todos tenemos un propósito. Amén. Todos, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Amén. Por más sencillo que sea, es un plan que Dios tiene contigo, conmigo y con los hermanos que nos escuchan. Tiene un plan con todo. Lo que pasa es que pues todos queremos, los que son muy sonados, lo que la gente ve, pero Dios no se glorifica en eso solamente, Dios se glorifica aún en lo oculto, aún en tus oraciones, cuando Dios te pone a orar, cuando Dios te pone a servir, cuando Dios te pone a mantener, ¿verdad?, el orden en la iglesia. Aún aquellos que están en el estacionamiento, los líderes de la iglesia que están velando, aún ellos, en ellos se glorifica a Dios. Así es. Pero nosotros creemos que solamente se glorifica en la predicación, en los milagros, en las profecías y todas esas señales, cosas. Y el cantar y todas esas cosas. ¿Sabes? Y eso está bien, pero no todos estamos llamados a eso. Exacto. Y no importa lo que tú estés haciendo en la iglesia, sea lo más pequeño que tú entiendas, para ti tal vez pequeño, pero para Dios tu obediencia es enorme. Y eso es lo que Dios mira, la obediencia, ¿verdad? Entonces, cuando Herodes ve que Jesús no hace nada, que dio esa pejeta, que Herodes era, yo creo que Herodes era un... No voy a decir nada. Iba a decir millennial, pero no voy a decir nada. No diga nada. Qué guerra tú tienes. Entonces Herodes decide volverse a enviar a Pilato. Dice el versículo 13 del capítulo 23 de Lucas, dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, yo me imagino que Pilato estaba cansado. Estos cabezones, que difícil. Es que el pueblo es difícil, nosotros somos difíciles. Sí, por eso, amado, ore por los pastores. Ore por su pastor, ame a su pastor. Usted no sabe la lucha. No le haga la guerra a su pastor. No le haga la guerra. Sométase a su pastor, amado, ore y ame a su pastor. Bendito sea el Señor. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole yo interrogado, que Pilato era un duro interrogando. O sea, Pilato no era un fiscal acabado de salir de la universidad. Okay. Pilato era un duro. Pilato era
como decimos nosotros, el jefe de los fiscales en aquel momento. Okay. Y pues era un duro, porque esa era su misión. El mero. Sí, ese era el jefe de los fiscales, ¿verdad? Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, mira, la escondida, delante de vosotros, no como ellos juzgaron a Jesús, ¿cómo juzgaron ellos a Jesús? A escondida, de noche, ¿verdad? Pero Pilato, un hombre del mundo, romano, contra Dios, que no creían, tal vez no creían en Dios, no respetaban nada de eso, lo interroga frente a todos ellos y dice: no he hallado a este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Dice: le soltaré pues después de castigarle. Mira esto, a un Pilato sabiendo que Jesús era inocente, dice: mira, yo te voy a conceder algo, yo lo voy a azotar, aunque yo sé que no es digno de esto, yo lo voy a azotar y lo voy a soltar. Aunque no se lo merece, lo vamos a azotar. Exacto. ¿Ves? Y lo hizo, azotó a Jesús. Y dice, él tratando de soltarlo, tratando de soltar a Jesús. Sí. Dice la palabra que se acordó Herodes, Pilato, perdón, que se estaba celebrando y él todos los años podía, lo que nosotros llamamos cuando suelta un prisionero, un indulto. Entonces yo tengo por costumbre que se le suelte a uno en el día de la Pascua. Sí. Y le presentó, dice la palabra del Señor, versículo 16 adelante, dice: le soltaré pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio a voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Un asesino. Barrabás era un asesino, un alborotoso, un agitador, un hombre que no respetaba a ninguno en el pueblo. Y fuera lo que se conoce hoy, una escoria de la sociedad. ¿Verdad? Y lo decimos así, pero sabemos que toda vida para él es importante. Dios puede transformar todas las cosas, pero es trayendo, ¿verdad?, lo que nosotros decimos, el contexto de quién era. Porque, ¿verdad?, Dios te lo mira el precio escogido para reconocer los sabios. Y los grandes evangelistas de hoy día son personas que en un momento dado los miraban y decían: esto no vale ni un centavo. Y son grandes evangelistas que Dios usa con poder y gloria. Amén. A su nombre. Amén. ¿Verdad? Así que nos estamos teniendo en poco. Este había sido echado a la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos, de los principales sacerdotes, prevalecieron. En otras palabras, Pilato se dejó meter las cabras. ¿Ya? Y no es casualidad, no pasará así hoy en los gobiernos. Así mismo. Lo que nosotros llamamos la presión pública. Sí, la presión pública. Cuando a una persona, ¿verdad?, con alto liderazgo, de momento cambia su postura, cambia su forma de ser, y acá de manera pueblerina decimos que lo sobaron, refiriéndonos a que lo sobornaron económicamente, y pues le decimos así, que lo sobaron. Pues así más o menos pasó. Y está hablando de los gobiernos terrenales. Sí. Pero eso también pasa en la iglesia. Así es. Hay mucha gente, muchos hermanos en la iglesia. Mira, tú que perteneces a una junta, a una iglesia, eres privilegiado. Eres privilegiado que tienes ese puesto ahí, porque la iglesia que la dirige el pastor. Amén. La iglesia que la dirige el pastor, a quien Dios le revela es al pastor. La responsabilidad del pastor, no es de la junta. La junta es un ente jurídico que el Estado pide porque la iglesia es demandable. Y ahí se brega con dinero, y hay unas cosas que el Estado y la iglesia pues tienen que tener al día para cuando el Estado pida sí, ellos puedan rendición de cuentas, ellos puedan presentar. Para eso que es la junta. Pero entonces hay gente en la junta que se cree más grande que el pastor y le hacen una guerra a los pastores. Terrible, eso no debe ser. Y eso no es concilio más que otro. Vamos a decir un nombre de concilio aquí porque eso no viene el caso. Sí. Pero eso pasa ahora. Y eso muchas veces el pastor accede por presión para evitar ese problema y malos ratos con los de la iglesia. Tú que eres pastor, que te puso Dios, mantente firme en las decisiones y la visión que el Espíritu Santo te dio. Amén. No ceda a la presión de la junta y de la iglesia, porque tú eres el que vas a rendirle cuenta a Dios. Así a ti es que Dios te va a pedir cuenta por las almas que te entregó en la mano. No es a la junta, ellos pasarán, ellos serán juzgados, pero tu responsabilidad es con Dios y con la iglesia. Así que es un consejo que te doy: no ceda ante la presión de ningún agente externo. Manténgase firme creyendo la visión que Dios te dio. Así que es un consejo para ti, porque no sea que cuando lleguemos al cielo te lleve una sorpresa. Así es. Poderoso Dios, aleluya. Bien, entonces dice la palabra del Señor. Me doy un poquito de agua, me doy a la garganta. Okay. Es que Angie, como he estado predicando, ¿verdad?, en el canal, que volví a tomarlo, pues estoy jonco. Pero ya estamos acabando, Estamos terminando. De aquí para abajo, cuando se apague los micrófonos y la cámara, va a estar en mute. Esta mañana. Ajá, de verdad. Va a hablar en señas nada más. ¿Tú crees? Contigo no es fácil.
Que te conozco, sabe que vamos, vamos. Al 23, al 23. Al 23, ok. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y la voz de ellos y de los principales sacerdotes. Qué triste es esto, man. Los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Triste, pero pasó. Wow, man. Triste, pero pasó. Qué triste cuando hacen eso un siervo del Señor, porque eso pasa. O sea, el propósito de estos estudios, Angie, desde la parte 1 hasta ahora, es para que el pueblo pueda entender que todo lo que Jesús pasó, toda palabra, todo lo que sucedió en esa última semana de Jesús, tiene un significado bien profundo, y todavía el día de hoy a nosotros nos compete eso. Amén. Porque el ser humano sigue siendo el mismo. No ha cambiado nada. La El maldad, tiempo ha cambiado, los años han cambiado. la maldad del ser humano es horrible, amigo. Es horrible. Cuando esos corazones se ennegrecen, son oscuros de verdad. Y no solo que se ennegrecen, es cuando, es que una cosa, estas personas, estos fariseos, ¿verdad? Estas personas que estaban en rango en el concilio, tenían poder. Sí. Cuando un ser humano tiene poder, y eso lo vemos todos los días, Sí. cuando el humano tiene un poquito de poder, se cree que Alzado, intocable, alzado. se cree Sí. intocable. Sí, alzado, alzado. Y así también pasa con nuestros líderes. Comienzan humildes. Yo te contaba a ti los otros días una anécdota, ¿verdad? Del alpinista. El alpinista, mientras más alta es la montaña, más bajo camina. Porque si se levanta, el viento lo tumba. Que llega un momento en que tiene que, Y un momento que tiene que arrastrarse, porque si se levanta, el viento lo tumba. se lo lleva. Y eso es lo que nos dice ahí: mientras más alto Dios te ponga, más humilde tienes que ser. Pero aquí es diferente. Dios te pone en alto, entonces tú, al de ser humilde, te enaltece. Y maltratas al pueblo de Dios, y te olvidas que la iglesia es de Jesucristo y no es tuya. Que la iglesia pertenece a Cristo y no a un concilio. Que la iglesia pertenece a Cristo y no a un pastor. Que la iglesia pertenece a Cristo, y un evangelista no tiene el derecho de criticar y mancillar la iglesia del Señor. Cuidado, evangelista. Cuidado, evangelista, con lo que tú dices que Dios me mostró y Dios me dijo. Porque ahí de aquel que haga tu persona de mis pequeñitos, dice el Señor. Mejor, amárrate una piedra y tírate a la profundidad del mar antes que haga tropezar a uno de sus pequeñitos. Así es. No te hagas el loco. No te hagas el loco. La iglesia es de Cristo, y si Dios te dio el don de predicar, predícalo con responsabilidad y respeto y humildad delante del Señor. Así es. Porque todos daremos cuenta del Señor. Y el que hiera a la iglesia del Señor le está hiriendo a él. Los azotes que le dio Pilato a Jesús, ahí está la iglesia del Señor. Los azotes que Jesús recibió, ahí estamos nosotros también. Así que ten cuidado y sé humilde, humíllate ante Dios. Camina de rodillas y humillado ante la presencia del Señor. Porque Cristo viene, y viene pronto. Amén. Y todos rendiremos cuenta a la presencia del Señor. Así que la iglesia es de Jesucristo. Amén. Tengan mucho cuidado con el pueblo de Dios. Bien, ahora vamos a la crucifixión, ¿verdad? Y es cuando pues ya Pilato se la entrega y dice: bueno, ustedes hagan con él lo que ustedes quieran hacer. Y en la televisión nos enseña como que se limpió las manos, ¿verdad? Sí, con agua. Como que se lavó las manos, ¿verdad? Y yo me acuerdo que hice una vez un drama en la iglesia de Perseverar, que fue antes de que me dio la formación, que me tocó ser de Pilato. Yo no sé, yo tengo que preguntarle al hermano por qué fue que me dio ese papel a mí. Esto me está trabajando. Lo voy a llamar, sí. Esos muchos años para mí no se me olvidó. Y esa parte la tuve que hacer. La dramatización de Pilato. Muchacho, yo no sé si es un mensaje oculto, subliminal, algo pasó ahí. Dice, y llevándole, ¿verdad? Después que Jesús, ¿verdad?, fue azotado. Wow, dice. Versículo 26. Sí, sí, pero quiero enfatizar de los azotes de Jesús, porque muchos lo tienen como algo liviano. Y yo lo tenía así, hasta que pude ver por la película de la Pasión de Cristo el tipo de látigo que utilizaba. Sí, no, la forma que quedó Jesús. Okay. Eso es acá, ¿verdad? Es una actuación. Y eso sí, pero esa escena fue real, 100% real. Sí, pero él no era Jesús. Yo entiendo que fue peor. Yo lo que me refiero es que yo estoy seguro que fue peor, fue más fuerte. Okay. Porque hay unas cosas que en la ley judía solamente se podían 39 latigazos, no podían dar 40, porque era ilegal. Entonces, ¿pero qué pasa? Esa ley no la aplicaba a los romanos. No la aplicaba, eso la aplicaba a los judíos, pero a los romanos no. Okay. Entonces, los romanos azotaban con vara, pues azotaron con el látigo romano, que ese látigo era 3 tirillas, y ahí tenía pedazos de hueso y metales, que eso cuando daban, rasgaban. Sí, entonces, yo decía: wow, Dios mío, si le dieron 40 azotes, porque dicen que el apóstol Pablo dice que recibió 40 azotes menos 1, que son 39. Quiere decir que si para los romanos está la ley, como ese látigo que ellos tenía 3 tirillas, quiere decir que con 13, lo máximo que pueden darle eran 13 cantazos, 13 latigazos, que hacían los 39. Pero la Biblia no registra eso, no lo dice, no dice cuántos le dieron, porque ellos no se ajustaban a la ley judía. Sí. Pero yo decía que a lo mejor Jesús, lo más seguro, recibió más cantazos de lo habitual. Exacto. Por eso la palabra dice
que su cuerpo fue como una llaga. Y el profeta Isaías dice que por su llaga, no sus, con ese plural, su llaga, singular, una sola llaga, somos curados. Jesús fue totalmente desfigurado con esos cantazos. Y esa gente, aún viendo la destrucción que hicieron con Jesús, aún viendo cómo Jesús quedó desfigurado totalmente, prefirieron que lo mataran. Así que mira la perversidad que había en sus corazones. ¿Cuánto azotes existió el Señor? No sabemos. La Biblia no lo registra. Pero verdaderamente los romanos no estaban sujetos a la ley judía. Y eran hombres perversos. Eran verdugos. Por eso eran verdugos, porque eran malos. Eran personas que no tenían corazón. No tenían corazón. Pues, no sé, de verdad quería hacer esa salvedad porque lo presentan, cuando tú vas a una iglesia, la iglesia tradicional, presentan un muñeco ahí crucificado con una cantacita en el costado y unos clavos metidos ahí. Preséntalo como quedó, a ver si alguien de tu iglesia lo va a adorar, te inclina a adorarlo. Cuando yo vi en la Pasión de Cristo, la película, esa escena de los látigos, yo creo que el primero, del segundo para abajo yo no pude ver más. Y eso fue yo acá tranquilita, sabiendo, ¿verdad?, que eso es una actuación, que, ¿verdad?, pero fue bien impactante. Yo no pude ver y todavía hoy yo no puedo ver esa escena completa de los latigazos. No puedo, no. Me impresiona demasiado, no puedo. Tú sabes que yo te he comentado a ti, ¿verdad? Esto no estaba en el texto, pero te voy a comentar. Y es que cuando en la iglesia practican la cena, ¿verdad? Sí. Una de las cosas que a mí se me hace difícil es porque cada vez que como el pan, que es simbólico al cuerpo de Cristo, en mi mente, Angie, revivo esas escenas. Es bien doloroso, de verdad que sí. Es bien doloroso. Lo que tuvo que pasar Jesús por amor a nosotros, siendo malos, perversos. Es bien doloroso. Y es fuerte. Y me duele mucho más porque le hemos fallado al Señor. Así es. Y yo no sé, ¿verdad?, si los que la toman pues sienten lo mismo, pero cada vez que la toman en la iglesia pues vienen esos pensamientos a mi mente y esa sangre derramada. Eso no es cualquier cosa. Ese rostro de dolor. Ay, Dios mío. Es cualquier cosa. Discúlpeme, hermano, pero es que pues cuando tú logras entrar, ¿verdad?, o por lo menos en tu mente, imaginarte cómo fue ese suceso y tú ves lo malo que tú has sido con él, se te compunge el corazón. Se te compunge el corazón. Bueno, quiero, amado, pues para culminar, ya Jesús ha sido sentenciado a muerte. Pilato se lo entregó, ¿verdad?, para que fuera crucificado, pero sabemos que los judíos, los fariseos, no podían matar a nadie. Eso, la ley no se lo permite, pues por lo tanto hay que crucificar a los soldados romanos. Y entonces, pues, después de todos esos latigazos, todas esas heridas que el Señor tuvo, después de una noche larga, pero no podemos pasar de apercibido aquella oración que Jesús hizo en Getsemaní antes de ser entregado, donde los ángeles le dieron fuerza, porque Jesús sabía el proceso que iba a pasar. Y hoy día tú estarás pasando un proceso en tu vida, pero no importa lo difícil que sea el proceso, el Señor te dará fuerzas. Amén. Cuando Jesús fue, ¿verdad?, que fue sentenciado, que tomó su cruz, que tomó la cruz, dice, según el Evangelio de San Lucas, ¿verdad?, versículo 26 del capítulo 23, dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Quiere decir que Jesús estaba tan destrozado, tan molido, que no podía cargar la cruz. Tuvo que coger a uno del pueblo para que la cargara, y era una vergüenza para esa persona, porque eso era una vergüenza total. ¿Verdad? Y Jesús, a pesar de que estaba así, dice la palabra, y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, mira esto, a pesar de cómo estaba Jesús, dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no hará? Que no se hará. Aún de toda esa destrucción, Jesús sigue diciéndole a su pueblo, ¿verdad?, sigue diciendo, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas. Sigue evangelizándole al pueblo. Continúa con tu labor. Todavía Jesús seguía hablándole.
Y dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y lo vas a terminar con esta palabra del Señor. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús le dijo al Padre, ten misericordia de ellos, porque ellos saben lo que están haciendo. Así de grande es el amor del Señor. Y todas estas cosas pasó Jesús en su última semana. Nunca hizo mal, siempre hizo bien. Sin embargo, en su momento, su mismo pueblo lo entregó. Y eso, amado, sigue pasando hoy día en la iglesia. Y cada vez que nosotros le fallamos al Señor, estamos negándole, le estamos crucificando. Y le estamos dando un latigazo. Le estamos dando un latigazo. Entonces, por eso es que yo decía más del principio, que la Semana Santa, ¿verdad? Y es muy bueno que las iglesias practiquen, ¿verdad? Y hagan recordación de todas estas cosas. De todas esas semanas que, para que la entiendan, escuchen desde la parte 1 hasta, hasta la parte 6, para que puedan entender lo que estamos hablando. Que todo lo que Jesús hizo en esa semana tenía un propósito y un significado. Jesús no era cualquier hombre. Todo lo que Jesús hacía y decía, algo tenía de importancia. Así que esperemos, ¿verdad? Que estos estudios, la llama hasta ahí, ¿verdad? No vamos a hablar de las 7 palabras, que dijimos la primera que él dijo, que fue Padre, perdonar porque no saben lo que hacen, pero lo dejamos hasta ahí porque sabemos que en la iglesia, pues eso se habla, se les enseña lo que significan las 7 palabras que Jesús hizo, y lo que es la muerte y la resurrección, de eso pues se habla en la iglesia. Así que, nada, esperemos que haya sido de su agrado, que hayan pues aprendido un poquito, aunque sea algo. No somos perfectos, no lo sabemos todo, no somos eruditos, no somos maestros tampoco, pero nos queremos dejar ya por lo que dice la palabra y por lo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y esperemos que sea de bendición a sus vidas y sigan escuchando, porque ahora volvemos nuevamente a los mensajes, a la crítica, ¿verdad?, que está pasando en nuestras iglesias, ¿verdad?, en un tono como de alerta y para que despertemos de lo que está sucediendo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es tu hermano Edward y Angélica. Dios les bendiga. Amén.